Muy buen día, señoritas de segundo básico. Vamos a iniciar con el tema final que corresponde a la guía final de este bimestre. Pues estamos prácticamente finalizando con los contenidos no solo de esta unidad, sino que prácticamente de todo el año. Vamos a hablar sobre las cuentas que integran los conceptos básicos de la información financiera. Bueno, algunas personas como que le tienen un poquito de miedo a eso porque aquí es donde nosotros iniciamos el registro de transacciones previamente. ¿Por qué? Porque no podemos registrar qué es lo que sucede en una empresa según las actividades económicas si nosotros no conocemos las cuentas. Entonces es importante que nosotros sepamos qué cuentas están integradas. Vamos a hablar un poquito. Para esto existen varias cuentas dentro del marco de la información financiera. Cada una de ellas nace según el tipo de transacción que se realiza, ya que de esto depende que éste se registre en el activo, en el pasivo, en el capital. Pero para ello es importante que sepa que al momento de ordenar estas cuentas debe conocer primero los estados financieros básicos donde se pueden ubicar esas cuentas. Estos estados son el estado de resultados y el balance general. Bueno, dentro de estos dos estados financieros es donde se registran principalmente todas las actividades de una empresa. Vamos a hablar un poquito a fondo sobre de qué se trata o qué nos muestra cada uno de estos informes o estados, como se le quieran llamar. Vamos a hablar un poquito del estado de resultados. Dice, este es el primero de los estados financieros básicos. Dicho estado financiero trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan los gastos contables. El remanente se le llama resultado, es decir, el resultado de la resta de lo que ingresa y de los gastos que se incurrieron para fabricar un producto. Dice, puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le llama utilidad o ganancia. Si es negativo se le llama pérdida pérdida, obviamente, aquí dice o pérdida, pero simplemente se le llama pérdida. Otras empresas o negocios le denominan ventas a los ingresos y costo de ventas al gasto por ventas o a los gastos. Pero para esto vamos a hablar un poquito más a fondo para entender la diferencia entre gasto y costo. Entonces, que quede claro de que el primer informe financiero que debe haber en una empresa, pues es el estado de resultados, porque en ello determinamos cuánto es lo que tenemos de ganancia o si obtuvimos pérdidas en lugar de ganancias, ¿va? Entonces, este sería un pequeño resumen de cómo debe ser la estructura de un estado de resultados. Este es comercial a la medida, estado de resultados, mes de abril 2019, cifras en quetzales. Aquí dice claramente de que se suman todos los ingresos. Esto se lee de esta manera. Por ejemplo, acá miren, se tienen que sumar todos los ingresos. En este caso puede ser por ventas, principalmente si nuestra empresa se dedica a comercializar productos. Obviamente aquí en ingresos aquí se registran todas las ventas, ¿va? Ventas por productos, ventas por ejemplo por alguna prestación de servicio o qué sé yo. Y luego a esto se le van a registrar todos los gastos que se incurrieron. Por ejemplo, gastos pueden ser gastos por publicidad, gastos por elaboración del producto, gastos por sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. O gastos por pago de luz también. Entonces, dentro de todo esto se suman todos esos gastos y le restamos, digamos, estos gastos a los ingresos. Y si nos queda una colita, por así decirlo, un resultado, y es positivo, pues obviamente tenemos una utilidad o tenemos una ganancia. Pero si no tenemos nada y en lugar de esto resulta que no nos alcanzó el dinero de las ventas y es más, tuvimos más gastos que ventas, eso significa que tenemos una pérdida, ¿ya? Entonces, de esto se trata el estado de resultados. Aquí tenemos ya un poquito más desglosado de qué se trata todo esto de específicamente qué es lo que se le resta a los ingresos o a las ventas. Ya como que un poquito más desglosado. Entonces vamos a analizarlo de manera que también ustedes lo puedan entender. Entonces, aquí nos dice ingresos o ventas. Bueno, en muchas empresas a los ingresos les llaman ventas porque obviamente el dinero ingresa por medio de esta actividad, ¿ya? Otros ingresos pueden ser, por ejemplo, por donaciones. Puede que una persona dijo, bueno, yo quisiera donarles, por ejemplo, 100,000 quetzales para su capital y quiero ser socio, por ejemplo. Entonces se registra también como dentro de los ingresos, ¿ya? Pero si obviamente es por vender productos, se registra como ingreso por ventas. Y se resta al costo de ventas. Este costo de ventas, por ejemplo, puede ser si hablamos de una empresa que se dedica a la fabricación de productos o por ejemplo una tienda que fabrica pastelitos o qué sé yo, el costo de ventas va enfocado principalmente, por ejemplo, la harina, el azúcar,
Y hasta cierto punto, pues también la mano de obra, ¿va? La sumatoria de todo esto, pues es el costo de ventas. Y pues ya cuando se le resta, se le restan estos costos, digamos, a los ingresos por ventas, nos va a dar este resultado que es utilidad o margen bruto, ¿ya? Cuando hablamos de utilidad o margen bruto, significa de que a este monto todavía tenemos que quitarle el gasto de administración y el gasto de ventas. Por ejemplo, en una empresa gigantesca, en una empresa multinacional, los gastos de administración, por ejemplo, es a lo que son todos los gastos incurridos para llevar a un puerto a la empresa, a buen puerto a la empresa, perdón. Aquí se incluyen, por ejemplo, los sueldos de los directores, los sueldos de los contadores, los sueldos de las secretarias, las rentas de las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto va dentro de los gastos de administración. Y luego también a esto se le hacen se le resta todavía los gastos de ventas. En los gastos de ventas, pues son todos aquellos gastos en los que se incurre para vender, por ejemplo, los productos de una empresa. En estos van, por ejemplo, los sueldos de los directores de ventas, por ejemplo, el de los vendedores también que se encargan de vender nuestro producto. Y dentro de los gastos de ventas también, digamos, va también la publicidad que se pagó para que se diera a conocer el producto. Entonces, estos son los gastos de ventas, ¿ya? Van enfocados directamente a lo que es ventas, mientras que lo que es de administración, pues ya van enfocados principalmente a las personas que dedican, por ejemplo, a administrar el recurso humano, a administrar la información, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que se le restó, por ejemplo, estos dos montos a la utilidad o margen bruto, nos va a quedar todavía un pequeño resultado, y este resultado se le llama utilidades antes de intereses e impuestos, ISR. Bueno, hay quienes no le llaman utilidades, sino que le llaman ganancias antes de intereses e impuestos, ISR, pues viene siendo lo mismo, ¿va? Entonces, que quede claro de que utilidad y ganancia son sinónimos, es decir, es lo mismo. Entonces, a esto todavía tenemos que restarle los intereses, pues estos intereses puede que sean por un préstamo bancario, por una hipoteca. Entonces, el monto total de estos intereses por hipoteca o por préstamo, se lo vamos a restar a las utilidades antes de impuestos, antes de intereses e impuestos ISR, y el resultado es utilidades antes de impuestos ISR. Entonces, aquí nos va a quedar este monto todavía, y acá, pues es donde ya nosotros le vamos a restar el impuesto del ISR, dependiendo de cuánto es la cantidad de que se le vaya a restar, pues este es el impuesto sobre la renta. Dependiendo de cuánto es lo que se le vaya a restar, pues de cuánto sea el monto, pues le restamos a las utilidades antes de impuestos ISR, y el resultado es la utilidad neta, ¿ya? Entonces, en esta utilidad neta todavía tenemos que restarle este monto que se llama dividendos. Pues este dividendos puede que sea por la decisión de los socios de la empresa o los dueños de la empresa que dirán, bueno, nos vamos a repartir, por ejemplo, nos quedaron 50,000 quetzales de utilidad neta. Podríamos decir, bueno, vamos a esta utilidad neta, pues vamos como tenemos 50,000 de monto de utilidad neta, entonces lo que vamos a hacer es que 25,000 quetzales nos lo vamos a repartir entre los 5 socios, por ejemplo, o si fuesen 5 socios, ¿va? Vamos a repartirnos 5,000 cada uno, de manera que nos van a sobrar otros 25,000 quetzales para que lo tengamos en la empresa por alguna cuestión o de repente nos puede servir para alguna cuestión, ¿va? Entonces, este monto restante es a lo que se le llama utilidad retenida. Y esto se registra no solo aquí en el estado de resultados, sino que también se va a registrar en el balance general, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, el último resultado del estado de resultados es la utilidad retenida. Eso significa es la última ganancia que se tiene. Y eso, pues ya sea que se le retenga o pues ya sea que ninguna persona debe tocarlo. Entonces, esto, como les dije anteriormente, se registra en el balance general. Y también, obviamente, aquí en el estado de resultados. Vamos a hablar un poquito del balance general, pues este balance general es el estado de situación en el que se encuentra una empresa, es decir, si la empresa está bien, pues aquí obviamente se tiene que reflejar en este estado financiero. Si la empresa está mal o está muy endeudada o la empresa no tiene, o sea, es decir, por ejemplo, está a punto de quebrar, obviamente el balance general tiene que mostrarnos esta situación. Entonces es una situación que se refleja en un determinado periodo. Puede ser en un mes, en 15 días, en un año, o qué sé yo, dependiendo de cuál es el criterio en que lo manejan las empresas, ¿no? Entonces también se le conoce como estado de situación financiera, era lo que yo les mencionaba hace un momento. Es una fotografía de la empresa. En el balance general se refleja la situación financiera o económica de una empresa por medio de los montos de activos, pasivos y capital contable en un determinado periodo.
En otras palabras, dicho balance general muestra los recursos que posee un negocio, sus deudas y el capital aportado por los dueños y los socios, ¿ya? Entonces, en el balance general se muestra con qué cuenta la empresa, ¿va? Si cuenta con autos, si cuenta con terrenos, si cuenta con edificios, si cuenta con recurso humano. Todo esto se tiene que reflejar en el balance general. También se tiene que reflejar a quienes les debe, si les debe a sus proveedores, si les debe, si tiene deudas, por ejemplo, a sus proveedores, tiene deudas bancarias, tiene deudas por hipotecas, le debe al Estado, le debe ISR. Bueno, aquí se tiene que reflejar todo. Y también se tiene que reflejar cuánto es el capital con que cuenta la empresa, cuánto dinero hay en el capital, quiénes son, bueno, cuántos socios hay, etcétera, 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 ¿ya? En otras palabras, dicho balance general muestra los recursos que posee un negocio, sus deudas y el capital aportado por los dueños y socios. Entonces, bueno, pongamos atención en esta última parte que dice, entonces la ecuación en el balance general es que el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. ¿Qué rayos significa eso? Dirán alguna de ustedes. Significa de que si yo tengo, por ejemplo, 150,000 quetzales o 1,500, bueno, vamos a tomarlo así. Si yo tengo 100,000 quetzales en el activo, obviamente la suma del pasivo más el capital tiene que ser 100,000 también, ¿va? Y aquí claramente lo dice. Lo cual significa que si en el capital existe un monto de 1,500 quetzales, por ley la suma del pasivo y el capital debe ser de 1,500 también. De lo contrario, el balance general estaría mal y obviamente se tiene que buscar en dónde está ese dinero para que cuadre siempre el capital con el pasivo más el capital. Y aquí tenemos un ejemplo de un balance general de cómo está estructurado. Entonces, los montos que tenemos, bueno, aquí obviamente los montos están en cero porque no hay un registro todavía de cómo se debe realizar. Pero veamos acá, estos espacios que están en amarillo nos muestra de que el pasivo más el capital debe ser la misma cantidad, ¿va? Por ejemplo, si aquí tuviéramos 100,000 quetzales de la suma total de todos los activos, significa de que la suma total de los pasivos más el capital nos tiene que reflejar la misma cantidad, ¿ya? 100,000 acá y 100,000 acá, o 200,000 acá, 200,000 acá, dependiendo de cuánto es el monto con el que cuenta la empresa. Y elaborar un balance general no es cosa del otro mundo, esto lo vamos a ver el otro año. El otro año vamos a verlo porque obviamente ahorita ya no nos va a dar tiempo, entonces, pero es importante que ustedes se lleven la idea. Entonces veamos que aquí están todas las cuentas. Y el activo se divide en activos circulantes y activos no circulantes o activos fijos, ¿ya? Dentro de los activos circulantes hay 3 cuentas importantes que lo integran, que son caja y bancos, inventario, cuentas por cobrar. Están activos no circulantes, que son equipo de transporte, maquinaria, terrenos, edificios, mobiliario, equipo. Y tenemos el total de todos los activos. Los pasivos también se dividen de corto plazo o de largo plazo. Hay quienes le llaman pasivo circulante y pasivo no circulante, pero la diferencia de estos dos es que en el pasivo de corto plazo son las deudas que tiene la empresa en menos de 12 meses. Es decir, que por ejemplo, si yo saqué un préstamo y lo voy a pagar dentro de 6 meses, eso se registra dentro del pasivo de corto plazo. Pero si yo saqué un préstamo y lo tengo que pagar, digamos, en un tiempo lapso de unos 10 años o 5 años o a partir de un año en adelante, eso lo voy a registrar yo acá en pasivos de largo plazo. Y en el capital contable, pues obviamente está el capital social. En el capital social, pues nos indica cuántas personas son las que integran el negocio, a quienes han, por ejemplo, los socios, ¿va? Donaciones, por ejemplo, si hay personas que han donado, digamos, algún tipo de ¿cómo se llama? De recurso económico, ¿ya? Entonces vamos a analizar, vamos a entrar a esta parte muy importante que es el análisis de cada una de las cuentas, o sea, de cada uno de estos, por ejemplo aquí de caja de bancos, inventario, cuentas por cobrar, bla, 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 hasta llegar a las utilidades del periodo. Entonces, vamos a analizar estas cuentas. Vamos a analizar primero el activo. ¿Qué es el activo? El activo son todos los recursos que tiene una empresa. También se define como que son los bienes, son los bienes y derechos que posee una empresa, ¿ya? Recursos económicos, propiedad de una entidad, se espera rinda beneficios en el futuro. Es decir, por ejemplo, es dinero que utiliza la empresa, digamos, para que en algún futuro genere alguna ganancia. Son bienes y derechos también, que es lo que yo les mencionaba hace un momento. Y se dividen ¿se recuerdan de lo que yo les dije? Activos circulantes y activos no circulantes, o hay quienes le llaman activos fijos, ¿ya? También están los famosos activos diferidos. Entonces vamos a hablar un poquito de los activos circulantes. Dice que son aquellos activos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en un periodo normal de operaciones, es decir, al instante, o cuya convertibilidad
al efectivo o sus equivalentes sea menor a un año. El activo circulante se sostiene bajo 3 cuentas importantes, que son caja, bancos, cuentas por cobrar, clientes. Bueno, aquí dice activo circulante se sostiene bajo 3 cuentas, pero aquí aparecen más, pero ahorita les voy a explicar por qué razón. Hay quienes utilizan en un mismo monto caja y bancos, cuentas por cobrar, y clientes e inventarios es lo mismo. Bueno, más bien cuentas por cobrar y clientes, hay quienes lo manejan de la misma manera, pero vamos a analizar un poquito de qué se trata todo esto. Yo en lo personal, o muchas empresas prefieren trabajarlos en diferentes formas. Por ejemplo, tomemos en cuenta una situación, de que cuando hablamos de caja, caja es todo el dinero en efectivo que entra en la empresa. Es decir, por ejemplo, se pagaron 100 quetzales, se pagaron con 5 billetes de 100, se pagó, digamos, el producto, se compró productos, se pagaron, por ejemplo, con 5 billetes de 200, o se pagaron con 100 quetzales de 5 quetzales, o qué sé yo. O sea, es decir, que cuando hablamos caja, es todo el dinero en efectivo que entra dentro de la empresa por las ventas. Cuando hablamos de bancos, es todo el dinero que ingresa, por ejemplo, en nuestra empresa, pero por medio de cheques, ¿ya? Nos pagaron, por ejemplo, el producto, vendimos, por ejemplo, tenemos una pastelería y, por ejemplo, vendimos 50 pasteles y nos pagaron, por ejemplo, con un cheque de 5,000 quetzales, ¿no? Supongamos. Entonces, esto no se registra en caja, se registra en bancos, ¿ya? La cantidad. Entonces, que quede claro de que en caja entra dinero en efectivo y en bancos entra dinero, pero en cheques. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, estamos hablando, por ejemplo, de aquellas personas que de repente llegan a la pastelería, en nuestra pastelería, y dicen, fíjese que yo quiero 3 pasteles, pero fíjese que yo se lo voy a pagar dentro de 15 días, ¿va? Bueno, dice usted, entonces, usted registra el monto en las cuentas por cobrar. Eso significa de que es un dinero que a usted le deben y que en algún punto usted va a cobrarlo, ¿va? Dependiendo de en qué fecha usted le haya negociado a la persona para pagarle, ¿va? Entonces las cuentas por cobrar es dinero que, ¿cómo se llama? Que nos pertenece como empresa, pero que todavía no lo hemos cobrado, que probablemente lo cobremos dentro de una semana o dentro de 15 días, ¿ya? Y clientes, pues obviamente son todas las personas que nos están comprando, que son personas ¿cómo se llama? Que principalmente nos pagan por los productos, ¿va? ¿No? Aunque para mí esto redunda un poquito con lo de caja y bancos, ¿va? Cuando hablamos de inventarios, estamos hablando de todo el producto que tenemos dentro de nuestra empresa, pero que está a punto de venderse. Por ejemplo, si en nuestra pastelería tenemos unos 10 pasteles que aún no se han vendido, estos se registran en el inventario. Tenemos, por ejemplo, 10 pasteles de fresa, 10 pasteles de chocolate, 10 pasteles de frutas, por ejemplo. Tenemos un total de 30 pasteles dentro del inventario. Es decir, que dentro del inventario se registran todos esos productos que están a punto de venderse. Y eso es lo que integra el activo circulante. Dentro de activos no circulantes, dice, son todos aquellos activos de los cuales se espera obtener beneficio económico en un periodo mayor de operaciones o bien cuya convertibilidad al efectivo o sus equivalentes sea mayor a un año. Puede tener las siguientes cuentas. Entonces, los activos fijos, pues son aquellos activos que se mantienen, valga la redundancia, fijos dentro de la empresa o que no se pueden mover, por ejemplo, la maquinaria y equipo. Para fabricar nuestros pasteles nosotros tenemos un horno, tenemos una máquina que se encarga de, digamos, de decorarlos, tenemos una máquina que se encarga de ponerle fotografía a los pasteles, pues esto va dentro de lo que es maquinaria, dentro de los activos fijos. Tenemos terrenos, la empresa tiene terrenos donde, por ejemplo, donde se estacionan, digamos, los automóviles ¿cómo se llama? Que se encargan de ir a dejar los productos, digamos, a la puerta de la casa de los clientes. Este terreno pues se registra obviamente dentro del activo fijo y en la cuenta terrenos. Equipo de transporte, por ejemplo, tenemos un automóvil que se encarga de ir a dejar directamente el producto que vendemos a la casa de nuestros clientes. Pues este pick-up, este automóvil va registrado dentro del equipo de transporte. Por ejemplo, nuestra pastelería se llama Pastelería Los Tres Cochinitos. Obviamente la marca que está registrada y la patente, por ejemplo la patente que tenemos, si resulta que nosotros hacemos pasteles de chocolate con fresas, por ejemplo, y tenemos una receta especial para eso, pues
nosotros tenemos la patente y el derecho de que solo nosotros somos los únicos que podemos vender ese tipo de producto, pues eso se registra dentro de la cuenta patentes. Y en marcas registradas, pues se registra la marca y el nombre de la empresa, ¿ya? Terrenos y edificios, pues es lo que estábamos hablando, es el edificio donde, por ejemplo, terrenos o edificios también van dentro de, por ejemplo, el lugar donde nosotros fabricamos los pasteles, el local donde nosotros vendemos los pasteles, pues también se registra dentro de terrenos y edificios, ¿ya? Mobiliario, equipo de oficina, pues tenemos un mostrador, tenemos, por ejemplo, una refrigeradora, donde refrigeramos, valga la redundancia, nuestros pasteles. Por ejemplo, tenemos una computadora donde nosotros registramos las ventas. Tenemos sillas, mesas, etcétera, etcétera. Lo registramos también como mobiliario o equipo de oficina. Y la depreciación acumulada, pues esto es, por ejemplo, nuestro transporte cada año. Es un activo, obviamente es un activo fijo, pero cada año resulta de que se deprecia, ¿va? Y esa cantidad de dinero que se va depreciando durante cada año, pues obviamente se registra dentro de la cuenta de depreciación acumulada. Y vamos con los activos diferidos. Dice, el activo diferido se refiere a gastos recurrentes que se pagan por anticipado, como seguros, intereses o alquileres que se registran como un activo hasta que se reciba el servicio o beneficio asociado. Entre estos van los seguros, dice. Por ejemplo, yo pagué un seguro médico. He pagado un seguro, por ejemplo, en caso de que por ejemplo, uno de nuestros trabajadores, por ejemplo, resulta que tuvo un accidente por quemadura, ¿va? Entonces, pero nuestra empresa ha pagado, digamos, ese seguro, por ejemplo, alguna empresa. Obviamente se cobra, digamos, ese seguro cuando la persona, digamos, tuvo ese accidente. Entonces, esta cantidad o este monto que se paga, digamos, cada mes por este seguro, se registra dentro de los seguros y es un activo diferido, ¿ya? Y asimismo también los intereses. Por ejemplo, pagamos por anticipado un alquiler, resulta de que vamos a alquilar otro edificio para que nosotros vamos a ampliar, por ejemplo, nuestra cadena de tiendas y vamos a alquilar otro terreno, pero vamos a pagar por anticipado, por ejemplo, 2 meses, supongamos, ¿va? Entonces estos meses ¿cómo se llama? Que se pagan por anticipado, se registran en alquileres pagados en la cuenta de alquileres pagados por anticipados y es un activo diferido, ¿ya? Y pues ahora vamos a pasar con los activos, con los pasivos. Y pues los pasivos, si anteriormente hablábamos de que los activos son los bienes y derechos que posee una empresa, un pasivo pues es todo lo contrario, son todas las obligaciones y deudas que tiene una empresa. Lo que el negocio o empresa debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores. Cabe destacar que los pasivos son fuentes de financiamiento de personas o instituciones ajenas a la propiedad del capital contable. Aquí vamos a analizar un poquito de qué se trata este pasivo. ¿Qué es lo que trata de indicarnos este pasivo? Digamos, ¿qué es lo que trata de indicarnos estos pasivos? Acá claramente nos dice de que los pasivos son fuentes de financiamiento, es decir, son dineros, es dinero o es dinero que ingresa a nuestra empresa, pero que nos va a servir para ampliar nuestro capital, para, digamos, ampliar un poquito más, digamos, los productos que vamos a utilizar para fabricar digamos, para fabricar lo que nosotros vayamos a vender, o incluso para comprar un poquito más por ejemplo, de productos que vamos a comercializar, ¿no? Entonces, que quede claro de que los pasivos, algunos cuando dicen pasivos, estamos hablando de deudas y todo esto, y de cuánto le debe la empresa, pues no necesariamente los pasivos indican de que son de que tener una deuda es mala, ¿va? Al contrario, una deuda es buena cuando este préstamo que se hace se reinvierte para que esto genere ganancias, porque para esto es que se hace digamos, un préstamo, no para malgastarlo en alguna cuestión que no va a rendir, que no va a rendirnos ninguna utilidad, ¿va? Entonces, que quede claro de que los pasivos son préstamos que vamos a realizar, son financiamientos que vamos que vamos a obtener por alguna deuda, pero que nos va a servir para ampliar un poquito más, digamos, nuestro capital, o para que nosotros tengamos un poquito más de dinero, para que nosotros obtengamos alguna otra materia prima, o para que podamos pagarle un poquito más a nuestros trabajadores, o qué sé yo. Eso va a depender del criterio de la empresa. Y se divide de corto plazo. Si tenemos deudas menores a 1 año, es decir, debemos al banco, pero lo vamos a pagar dentro de 9 meses o dentro de 6 meses, se registra dentro de los pasivos de corto plazo. Y si la empresa le debe, por ejemplo, 50,000 quetzales a una entidad bancaria y lo va a pagar, por ejemplo, dentro de 5 años o en un lapso de 5 años, eso se registra en pasivo de largo plazo.
Y los pasivos de corto plazo dice que también se le llaman pasivo circulante, lo cual consiste en aquellas obligaciones, compromisos cuyo vencimiento es menor al periodo normal de operaciones, generalmente un año, es decir, menos de 12 meses. Las cuentas más importantes que lo integran son cuentas por pagar. Por ejemplo, si nosotros debemos dinero a alguna, digamos, alguna persona, alguna otra empresa, o por ejemplo pedimos un préstamo a, por ejemplo, a X o Y persona y pues tenemos que pagarlos, los registramos con cuentas por pagar. Pero ¿qué pasa si mi empresa es, si mi empresa es comercial? Cuando hablamos de empresas comerciales, cuando hablamos de empresas comerciales, estamos hablando de aquellas empresas que compran productos y, por mayor y luego los van vendiendo. En este caso podemos hablar de una zapatería. ¿Qué pasa si de repente yo tengo una zapatería y voy a la fábrica, y la fábrica obviamente es mi proveedor, y yo le digo, mire, fíjese que voy a necesitar 2 docenas de pares de zapatos, por ejemplo, de número 12, por ejemplo. Voy a necesitar 24 pares de zapatos, solo que se lo voy a pagar dentro de 6 meses. Ah, bien, no, está bien, no tenga pena. Entonces, usted nos debe, por ejemplo, 10,000 quetzales por ese dinero. Entonces, quedamos pendientes de todo eso y se lo vamos a pagar dentro de 6 meses, por ejemplo. Entonces, esto se registra en nuestra empresa como deuda dentro de la cuenta proveedores. Es decir, cuando hablamos de proveedores, es todo el dinero que le debemos a las personas que nos proveen de producto para que nosotros podamos comercializarlo en nuestra tienda, ¿ya? O en nuestro bazar. Préstamos bancarios con vencimiento menor a un año. Resulta que fuimos a Banrural y sacamos un préstamo de 20,000 quetzales, pero lo vamos a pagar dentro de 6 meses. Entonces esto se registra dentro de préstamos bancarios con vencimiento menor a un año, ¿ya? Porque lo vamos a pagar dentro de 6 meses. Dividendos por pagar. Cuando hablamos de dividendos por pagar, estamos hablando de, por ejemplo, el dinero que tenemos que pagar, por ejemplo, a los socios, ¿va? Tuvimos una ganancia, por ejemplo, de 20,000 quetzales, pero 10,000 lo vamos a guardar y otros 10,000 pues lo vamos a dividir para pagarle, por ejemplo, supongamos que tenemos 5 socios, vamos a pagarle 2,000 a cada uno, y pues esto es a lo que se le llama dividendos por pagar, ¿ya? Cuando hablamos de impuestos por pagar, estamos hablando, por ejemplo, los impuestos que debemos por el IVA, por el ISR, ¿ya? Anticipos a clientes, por ejemplo, es el pago que nosotros le hacemos a nuestros clientes. Por ejemplo, si en algún momento nosotros tenemos que pagarles, aunque este monto es más, vamos a ver, sí, son pagos que es por anticipados, digamos, a los clientes. Bueno, en este caso no serían clientes, serían pagos, anticipos a proveedores. Aquí está mal ¿cómo se llama? Esta cuenta es anticipos a proveedores, no es anticipos a clientes, ¿ya? Gastos o acumulaciones por pagar. Por ejemplo, tenemos gastos porque resulta de que se nos acumuló una cuenta, porque resulta de que acumulamos nuestros gastos porque resulta de que tenemos que pagar nuestra electricidad en un mes y no lo pagamos. Y decidimos pagarlo al mes siguiente, pero tampoco lo pagamos. Y resulta de que en 3 meses nos dimos cuenta de que se nos acumuló, digamos, una cuenta por pagar la luz y pagábamos, por ejemplo, 200 mensuales, y en 3 meses pues ya tenemos una acumulación de 600 quetzales. Entonces, todos estos gastos, entonces esto se registra dentro de gastos o acumulaciones por pagar cuando se nos acumulan, digamos, cuando se nos acumulan varias cuentas que no hemos pagado, o que en algún momento dijimos, bueno, se nos olvidó, pues tenemos que pagarlo, ¿va? Acreedores diversos. Por ejemplo, registro yo, cuando nace esta cuenta, nace, por ejemplo, si yo compré, por ejemplo, 2 mesas para mi empresa, pero resulta que yo le digo a la persona, pero fíjese que yo se lo voy a pagar dentro de 15 días, ¿verdad? No se lo voy a pagar ahorita, me voy a necesitar 2 mesas y 2 sillas, pero se lo voy a pagar dentro de 15 días. Entonces, este monto, por ejemplo, si se deben 2,000 quetzales, este monto va dentro de acreedores diversos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de los pasivos de largo plazo. Estas cuentas, dice, también se le llama pasivo no circulante, el cual consiste en aquellas obligaciones o compromisos cuyo vencimiento es mayor al periodo normal de operaciones, normalmente mayor a un año. Las cuentas más importantes que lo integran son, bueno, las cuentas de los pasivos de largo plazo son en muchas ocasiones son las mismas de corto plazo, solo que son deudas que tiene la empresa mayores a 12 meses, es decir, si tengo que pagarlo en 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 o 30 años, eso se registra en el pasivo de largo plazo. Documentos por pagar a largo plazo, por ejemplo. Si hicimos cuando hablamos de documentos por pagar,
Estamos hablando, por ejemplo, si viene una persona y nosotros, bueno, hablamos con la persona a quien le debemos y le decimos, bueno, fíjese que necesito que hagamos una promesa de venta, por ejemplo. Esto se maneja mucho en los términos jurídicos. Una promesa de venta, por ejemplo, es aquella en la que yo le prometo a la persona de que cada 6 meses yo le voy a pagar. Por ejemplo, yo no fui a un banco, sino que fui con una persona o con una entidad que se dedica a dar préstamos, ¿va? Como por ejemplo puede ser una persona que se dedica a dar préstamos y resulta de que hubo un abogado que llegó que digamos que estuvo entre yo como persona que voy a solicitar el préstamo y la persona que me va a dar a mí el préstamo y resulta de que acordamos por medio de un documento jurídico de que en un periodo por ejemplo 6 años yo cada 6 meses voy a pagarle por ejemplo 3,000 quetzales para saldar mi deuda dentro de 6 años. Entonces esto se registra dentro de documentos por pagar a largo plazo, ¿ya? Si tenemos un préstamo bancario que lo vamos a pagar dentro de 6 años o en un lapso de 6 años, eso se registra dentro de préstamos bancarios a largo plazo, ¿ya? Obligaciones pueden ser por pago de sueldos, obligaciones por pago, por ejemplo, de quincena o qué sé yo. Y vamos a hablar un poquito del capital. También se le llama como capital contable. Primero cabe recordar que el capital es la aportación de los dueños, conocidos como accionistas. Los representantes representan la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio. Dentro del capital contable, bueno, cuando analicemos un poquito el capital contable, claramente nos indica de que aquí, cuando hablamos de capital contable, es, por ejemplo, vamos a abrir nuestra pastelería y resulta de que yo tengo un socio, que por ejemplo yo tengo el dinero, y resulta de que yo tengo 10,000 quetzales, pero mi amigo dice que se quiere asociar conmigo y dice que tiene otros 10,000 quetzales. Y entre los dos pues ya tenemos 10,000 quetzales de capital contable. Pero viene otro amigo y nos dice, fíjense que yo tengo un local allí, pues el local pues pues vale 40,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, bueno, decimos nosotros, bueno, ya tenemos otro socio, otro tercer socio, entonces él va a aportar 40,000 quetzales, solo que por medio de un local. Entonces ya tenemos 60,000 quetzales de capital contable. Tendríamos, por ejemplo, 10,000 yo y 10,000 mi otro amigo, que son 20,000, por ejemplo, en dinero, y 40,000 quetzales, que es, digamos, en el local. Entonces ya tenemos 60,000 quetzales de capital contable. Entonces, esto nos indica de que las 3 personas que nos integramos como socios, somos los accionistas de la empresa, ¿ya? En síntesis, dice, es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los pasivos que debe. Capital contable y capital neto son términos de uso frecuente para designar la participación de los dueños. La participación de los dueños o capital contable puede aumentar de 2 formas, ¿ya? La participación de los dueños o capital contable puede aumentar de 2 formas. Estas son por la aportación en efectivo de otros activos al negocio. Por ejemplo, el capital aumenta si de repente tuvimos un cuarto amigo que dice, fíjense que yo estoy viendo que la pastelería está muy bonita, yo quisiera entrar en un negocio y yo les voy a aportar 20,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, ese dinero que él va a aportar, pues va a aumentar, por ejemplo, nuestro capital. Ya no vamos a tener 60,000, sino que vamos a tener 80,000 quetzales, ¿ya? Entonces, aumenta nuestro capital. Resulta de que vendimos, nos fue excelentemente bien en el primer mes de operaciones de negocio y vendimos, por ejemplo, 20 pasteles, o vendimos más de 100 pasteles y tuvimos ganancias muy buenas. Y pues, obviamente, tuvimos grandes ganancias. Por ejemplo, tuvimos ganancias de 20,000 quetzales, pero decimos, bueno, estos 20,000 quetzales pues no lo vamos a repartir, lo vamos a invertir en el capital. Imagínense, y estos 20,000 quetzales pues lo vamos a meter otra vez en la cuenta del capital y ya no vamos a tener 80,000, sino que vamos a tener 100,000 de capital y aumenta nuestro capital nuevamente, ¿ya? Pero también el capital contable puede disminuir de 2 formas, ¿ya? Y estas 2 formas pueden ser por el retiro de efectivo de otros activos del negocio por parte de los accionistas. Dicho retiro puede ser un reembolso del capital aportado o un reparto de las utilidades obtenidas, llamados en este caso dividendos. Es decir, que estos últimos representan la distribución de las utilidades obtenidas entre los accionistas. Los dividendos no son un gasto, sino un reparto de las utilidades obtenidas. Las distribuciones suelen realizarse en efectivo o en acciones a favor de los accionistas. Por ejemplo, les hablaba hace un momento de que teníamos de capital 100,000 quetzales porque somos 4 socios, pero resulta de que uno de los amigos dice, vos fíjate que yo voy a salirme del negocio porque
Fíjate que voy a poner otro mi negocio diferente, voy a poner mi car wash, por ejemplo, y pues me voy a salir del negocio y yo necesito que se me devuelvan o que se me reembolsen mis 10,000 quetzales que yo había aportado en un principio y pues ahí los dejo en la empresa, pues yo me voy a retirar y pues voy a empezar un negocio diferente. Ah, bueno, vamos a decir, vamos a quitarle, bueno, vamos a quitar 10,000 quetzales dentro de nuestro capital, se lo devolvemos al que era accionista y pues que le vaya bien y nuestro capital disminuyó de 100,000 quetzales a 90,000 quetzales. Entonces, esta es una de las formas de cómo disminuye nuestro capital, ¿ya? Otra de las formas es por las pérdidas provenientes de la operación del negocio. Resulta que de mala suerte entraron a nuestro negocio y se robaron, por ejemplo, una computadora y se robaron, por ejemplo, dos mesas y se robaron, por ejemplo, dos sillas, que todo esto estaba valorado, por ejemplo, en 15,000 quetzales, ¿va? Y decimos, imagínense, ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Qué sé yo? Bueno, afortunadamente en el capital todavía tenemos 90,000 quetzales, pero tenemos que comprar otra computadora, otras dos mesas y otras dos sillas y tenemos que invertir 15,000 quetzales. Entonces, si dan cuenta, nuestro capital disminuyó de 90,000 quetzales que teníamos y le quitamos 15,000 quetzales, disminuyó a 75,000 quetzales. Entonces, esta es una de las formas en cómo obtenemos, digamos, por medio de pérdidas, disminuye nuestro capital, ¿ya? Las cuentas más conocidas del capital contable son capital social, cuando hay varias personas que han invertido dinero, que han puesto, digamos, una cierta cantidad de dinero para que tengamos, digamos, para que nuestra empresa funcione bien. Que en este caso, pues eran lo que yo les decía, las 4 personas que integramos, por ejemplo, la pastelería. Yo puse 10,000, mi otro amigo puso otros 10,000, el otro amigo puso 40,000 quetzales, digamos, por ejemplo, de local, y el otro amigo que se integró después puso otros 20,000 quetzales y tenemos un monto de, por ejemplo, 80,000 quetzales de capital, ¿va? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo esto se registra dentro de la cuenta capital social, ¿ya? Otra cuenta es aportaciones para el aumento del capital. Resulta que tenemos 80,000 de capital por los 4 socios que conformamos la sociedad de la empresa. Pero resulta de que se integró un quinto amigo más y dijo, miren, mucha, a mí me gusta cómo está el capital de ustedes, cómo está el negocio de ustedes. Entonces, fíjense que yo tengo un carro allí y lo voy a aportar, por ejemplo, para que también sea parte del capital y que yo quiero entrar en el negocio. Ah, bueno, decimos nosotros, y el auto está valorado, por ejemplo, en 30,000 quetzales, entonces, y él dice, va, bueno, voy a aportar el carro, pero también voy a poner otros 10,000 quetzales para que aumente nuestro capital. Entonces, de automóvil tenemos 30,000 quetzales y tenemos 10,000 quetzales más, por ejemplo, de donación digamos, en efectivo. Entonces aumentó nuestro capital por ejemplo, en 40,000 quetzales, digamos. Solo que, digamos, esto se registra en aportaciones por el aumento del capital, ¿ya? Y se registra porque fue por un auto, se registra porque fue porque, digamos, se integró un socio más con 10,000 quetzales, ¿ya? Y donaciones, bueno, resulta de que vino una hermana de uno de nuestros amigos, dice, pues está muy bonito el negocio, pero yo les quiero donar, por ejemplo, otros 30,000 quetzales para que se compren otro local y que aumente el negocio. Ahí, bienvenido sea el dinero, pues estos se registran donaciones, ¿ya? Ya somos 5 socios. Y resulta de que en un mes nos fue también que tuvimos 100,000 quetzales de ganancias. Entonces decimos, bueno, muchachos, tenemos 100,000 quetzales de ganancia y somos 5 socios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esos 100,000 quetzales, pero lo que vamos a hacer es que vamos a repartirnos 50,000 quetzales entre los 5. Es decir, cada uno de nosotros, como somos 5 socios, cada uno de nosotros nos vamos a repartir las ganancias en 10,000 quetzales cada uno, de manera que la sumatoria de esos 10,000 quetzales de los 5 socios nos sume 50,000 quetzales. Y el resto de 50,000 quetzales que sobra lo vamos a mandar a la cuenta de utilidades retenidas. Entonces, esas utilidades retenidas nacen cuando ese dinero no se toca y se retiene dentro del capital para que ese dinero esté allí por alguna emergencia, por alguna situación. Entonces, esto es a lo que se le denomina utilidades retenidas, ¿ya? Y utilidades del periodo, pues puede ser, por ejemplo, todas las ganancias que se obtuvo. Por ejemplo, en este mes tuvimos 100,000 de ganancias. Esto se registra dentro de la cuenta de utilidades del periodo. Hace un momento les decía de que nos asaltaron y se robaron
la computadora y los muebles y tuvimos pérdidas de 15,000 quetzales, eso se registra dentro de pérdidas ya, porque ya sea porque fue por asalto, ya sea porque hubo una tormenta y resulta de que cayó una lluvia o pasó un huracán y destruyó todo nuestro local, y pues eso también se registra dentro de pérdidas dependiendo de cuánto fue el dinero que es la igualdad de cuánto es de lo que se destruyó, ¿ya? Y pues de esta manera terminamos con la clase. Chicas, yo les agradezco su atención por la forma en cómo, por la forma en cómo hemos, principalmente su paciencia, por la forma en cómo hemos trabajado durante este ciclo escolar, ya que nada más fue un bimestre lo que trabajamos presencial, pero yo me he dado cuenta de que muchas de ustedes han puesto su empeño y han sacado lo mejor de cada una de las clases que hemos tenido a distancia, ¿va? Y pues siéntanse dichosas, chicas, porque de alguna manera pues hemos sido el centro educativo que hemos estado trabajando a distancia, quizás de la mejor forma, en cómo nosotros en ese momento lo consideramos, ¿va? Ya que también nos hemos dado cuenta de que así como ustedes, así como hay muchas de ustedes que han puesto su mejor empeño y le han sacado lo mejor a esta situación, pues también quiero hacerle la invitación también a aquellas alumnas que también que no han puesto un poquito de su parte, ¿va? Que también les suplico que aprovechen un poquito más todas estas clases que estamos trabajando, ya que también es por el bien de ustedes, ¿va? Y pues de esta manera estamos finalizando. Pues yo les agradezco su atención por cada uno de los videos, por suscribirse a cada uno de los videos, digamos, que trabajamos durante estos 3 bimestres que estuvimos trabajando a distancia. Como ustedes tengan dudas, pues repasen cada uno de los videos, repasen cada uno de los contenidos, ya que esto de alguna manera también son herramientas que a ustedes les van a servir para que ustedes tengan un mejor conocimiento, ¿ya? De manera de que también la ventaja de esto es que ustedes pueden revisar los videos las veces que ustedes quieran para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿va? Que muchas veces en una clase a veces resulta que no entendimos y a veces nuestras dudas se quedan en el olvido, pero mientras que nosotros tengamos estos videos, digamos, estas clases, digamos, por medio del canal, eso les va a permitir a ustedes revisar las veces que ustedes quieran la clase y de esa manera pues tener un mejor conocimiento y tener una mejor retención de todo el conocimiento que ustedes puedan tener para que ustedes puedan entender mejor cada una de las clases. Chicas, yo me despido de ustedes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes durante todo este ciclo escolar a distancia y pues esperamos que el otro año las cosas mejoren, pero si no, pues de todas maneras yo al menos me siento satisfecho porque traté la manera de darles lo mejor para que ustedes también tengan una buena educación y no sientan que las cosas solo se están haciendo por salir del paso, sino que nos hemos tomado la molestia de analizar los contenidos. Yo en lo personal me he tomado la molestia de analizar los contenidos, ¿va? De manera que cada contenido que yo les he dado sea algo que a ustedes les vaya a servir en la vida, ¿va? ¿Ya? El curso de contabilidad, pues prácticamente en muchos centros educativos ha desaparecido, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar en la capital, pues también tenemos una consultoría con muchos amigos en la capital y pues nos hemos dado cuenta de que muchas personas carecen de cierto conocimiento dentro de las empresas, ¿va? Entonces, todo el contenido que yo elaboré fue para que en un futuro a ustedes les vaya a servir cuando ustedes busquen un trabajo, cuando ustedes vayan, digamos, a una empresa a solicitar algún empleo, o si en algún momento ustedes van a crear su propia empresa. Yo estructuré el contenido de manera que esto en el futuro les vaya a servir. No solo en el futuro, sino que de repente alguno de ustedes quisiera poner un negocio, pues yo elaboré el contenido cimentando las bases en cómo ustedes pueden iniciar un negocio y en cómo ustedes pueden aplicarlo, tanto en la parte práctica como en la parte, digamos, teórica, y así como también en la parte administrativa, ¿va? Que todo esto es de lo que estaba enfocado, digamos, el contenido, desde que ustedes iniciaron el primero básico hasta el registro de transacciones, que es toda la parte teórica que vamos a ver en tercero básico, ya prácticamente aplicado a cómo nosotros analizamos, digamos, la administración financiera de nuestro negocio, ¿ya? Si nos damos cuenta, haciendo un recuento de lo que trabajamos en primero básico, trabajamos toda la parte en cómo nosotros montamos un negocio, ¿va? En segundo básico, pues trabajamos toda la parte en cómo nosotros podemos darle publicidad a nuestro negocio, y en la parte que ustedes van a ver en tercero básico es toda la parte en cómo nosotros vamos a administrar nuestras finanzas, en cómo nosotros tenemos que basamos la toma de decisiones con base a la cantidad de dinero que tenemos, si es factible o no hacer un préstamo, si es factible o no invertir en algo que nos va a rendir o simplemente no nos va a rendir. Pues eso lo vamos a ver en tercero básico. Entonces, sin más palabras, chicas, yo les agradezco bastante y yo les deseo todo lo mejor y primero Dios
Espero que nos veamos el siguiente año y de esta manera pues vamos a seguir trabajando con ustedes. Tengan una semana llena de bendiciones, chicas, y por cualquier duda me escriben en el WhatsApp o me escriben a mi correo electrónico. Pasen una semana llena de bendiciones y hasta pronto.